Hechos 4 del 1 al 31. Me podéis acompañar si tenéis la Biblia, ¿vale? Y después pues vemos el estudio y comentamos, ¿ok? Hechos 4 y empezamos con el versículo 1. Entonces, estoy en Mateo. Me he ido a Mateo, digo, entonces, ¿cómo que entonces? Perdón, que estaba viendo otra cosa de antes. Hechos 4, del 1 al 31. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. No tardó mucho en surgir la primera oposición a la Iglesia, y vino de los mismos líderes judíos que habían ejecutado a Jesús. El uso que Lucas hace del pronombre plural ellos sugiere que tanto Pedro como Juan estaban hablando al pueblo. Tal vez, después de la curación y el sermón de Pedro, ambos apóstoles se pusieron a dialogar con la multitud. Sin embargo, antes de que terminaran de hablar, las autoridades del templo llegaron a escena para arrestarlos. Los sacerdotes eran quienes realizaban el sacrificio de la tarde. Estos se hallaban divididos en 24 grupos y eran elegidos por sorteo para servir en un momento dado. Habían esperado ansiosamente la semana para ministrar y sin duda estaban molestos por el disturbio que ocasionaron Pedro y Juan. El jefe de la guardia del templo era el director de la fuerza de vigilancia del templo, que estaba compuesta por levitas. Era el segundo en rango, solo por debajo del sumo sacerdote, y era responsable de mantener el orden en los terrenos del templo. Los saduceos eran una de las 4 sectas que conformaban el judaísmo, junto con sus archirrivales, los fariseos, los esenios y los celotes. Aunque pocos en número, tenían una gran influencia. Ellos conformaban la fuerza religiosa y política dominante en Israel, ya que todos los sumos sacerdotes durante ese periodo eran saduceos. Los mandos estaban muy resentidos con los apóstoles por varias razones. En primer lugar, les molestaba que enseñaran al pueblo. Los apóstoles no tenían autorización ni credenciales como maestros, y sin embargo reunieron un enorme gentío y causaron gran conmoción. Pero la principal fuente de irritación fue que Pedro y Juan anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los líderes judíos habían ejecutado a Jesús como un blasfemo y ahora los apóstoles lo anunciaban audazmente como el Mesías resucitado. Sin duda, los saduceos vieron esto como un ataque directo a su autoridad. Tampoco les complacía que los apóstoles estuvieran predicando la resurrección de entre los muertos. Como ya se indicó, los saduceos rechazaban la idea de una resurrección general. Incapaces de tolerar la predicación de los apóstoles, las autoridades les echaron mano y los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente. El hecho de que fuera tarde significa que era demasiado tarde a fin de convocar al concilio para un juicio ese día. Y la ley judía no permitía juicios nocturnos. No obstante, encarcelar a los apóstoles no anuló el efecto de su predicación. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. Según se ha demostrado en varias ocasiones a través de los siglos, la persecución ocasionó la extensión de la iglesia. 5.000 representa el número acumulado de varones en la congregación de Jerusalén, no los que se agregaron aquella vez. Pedro y Juan no ofrecieron resistencia durante su arresto, ni se opusieron cuando comparecieron ante el concilio. Se sometieron tranquilamente sabiendo que Dios controlaba sus circunstancias. La persecución les daba una oportunidad que de otra manera no tendrán: predicar ante el concilio. Los gobernantes representaban a las 24 órdenes sacerdotales, junto con los ancianos y los escribas. Conformaban el concilio. A la mañana siguiente se reunieron en Jerusalén. El concilio exigió saber con qué potestad o en qué nombre los apóstoles habían sanado al cojo. Un nombre representaba autoridad. La pregunta implicaba que Pedro y Juan eran rebeldes, ya que el concilio no se había concedido autoridad para actuar. Cualquiera que fuera el motivo para inquirir, la pregunta proveyó una apertura para que Pedro les predicara. Hubo un requisito esencial previo para la poderosa defensa de Pedro. El apóstol enfrentó triunfantemente la persecución porque estaba lleno del Espíritu Santo.
El Señor Jesucristo le había dicho a los discípulos: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Comenzó acusándolos por la incongruencia de que los interrogaran a él y a Juan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Por tanto, le pagó a los miembros del concilio con la misma moneda y sutilmente los acusó de injusticia. Sin duda no podía estar mal sanar a un cojo, puesto que ellos habían exigido saber de qué manera éste haya sido sanado y por qué nombre o autoridad. Los apóstoles realizaron el milagro. Pedro se lo dijo: el que quería que ellos y todo el pueblo de Israel supiera que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien las autoridades habían crucificado, pero a quien Dios resucitó de los muertos, el mendigo estaba sano en presencia de ellos. Él es la piedra reprobada por ellos, los edificadores o líderes espirituales de la nación. Aunque rechazaron a Jesús, Dios los convirtió en la cabeza del ángulo por medio de su resurrección y exaltación. Pedro los pone otra vez en oposición a Dios. Ellos rechazaron a Jesús, pero Dios le dio el lugar de preeminencia. Él es la cabeza del ángulo del templo espiritual de Dios, la Iglesia. Fueron ellos quienes alejaron de Dios al pueblo. El versículo 12, Pedro hace al concilio lo que equivale a una invitación directa de arrepentimiento y aceptar a Jesucristo para ser salvos. Ya habían declarado que la curación del mendigo cojo se realizó en el nombre de Jesús. Ahora va más allá y proclama que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La apasionada petición de Pedro no suavizó los corazones endurecidos del concilio. Pero esto no sucedió sin algún efecto. No pudieron dejar de impresionarse viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Les maravilló que hombres sin letras y del vulgo pudieran debatir tan eficazmente acerca de las Escrituras. La convincente defensa de Pedro de que en realidad estaban llevando al pueblo hacia Dios, no alejándolo de él, era incuestionable. El concilio se sintió obligado a tomar acción para que esta enseñanza no se divulgara más entre el pueblo. Debían detener la verdad incriminatoria de que los dirigentes judíos habían ejecutado a su Mesías. En consecuencia, decidieron tratar de intimidar a los apóstoles para callarlos y advertirles: no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Un segundito, voy a colocar en silencio porque no saben que estoy ya. Ok. Irónicamente, a los primeros creyentes se les debió ordenar que se callaran, mientras que a muchos cristianos modernos se les debe ordenar que hablen. Pedro y Juan no vacilaron, sino que inmediatamente respondieron que se negarían a obedecer las órdenes del concilio. Los miembros del concilio estaban arrinconados, se habían quedado sin opciones. Entonces amenazaron a los apóstoles y les soltaron, ya que no pudieron hallar ningún modo legítimo de castigarles. Cabe destacar que lo primero que Pedro y Juan hicieron después de que los pusieran en libertad fue ir a los suyos. Le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho y sin duda recibieron consuelo y ánimo por parte de los demás. Cuando los demás oyeron el informe, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuán lejos estaban los congregados de ser intimidados por las amenazas del concilio? Se puede apreciar en el cierre de la oración que hicieron, después de pedir al Señor que mire las amenazas a fin de que tome cuenta la culpa del concilio y proteja a los amenazados. Predicadores
la alabanza de ellos se convierte en petición al solicitarle a Dios que contienda a sus siervos con todo de nuevo que hablen la palabra. La respuesta de Dios no tardó en llegar. Cuando hubo orado, el lugar en que estaban congregados, tal vez el aposento alto, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Lejos de destruir a la iglesia, la persecución solo sirvió para purificarla y fortalecerla. A la iglesia le hace purificar la forma en que los sufrimientos hacen madurar a los creyentes individuales. Después de convivir 3 siglos de violentos ataques, la iglesia emergió como la fuerte dominante en el Imperio Romano. En palabras del padre de la iglesia Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En tiempos modernos, la iglesia, al menos en el occidente, casi no ha entrado persecución física. Los ataques de Satanás se han vuelto más sutiles. En lugar de amenazar el cuerpo, las persecuciones de Satanás hoy en día apuntan al ego, amenazando nuestro orgullo egoísta, nuestra necesidad de aceptación o nuestra posición. Satanás ha destruido gran parte de la eficacia espiritual de la Iglesia sin tener que matar a los creyentes que la conforman. En realidad, en lugar de matarlos, es mucho más eficaz. Hace que los creyentes vivan de manera egocéntrica, complaciente, indolente y mundana, con el fin de impedir que las personas sean atraídas a la fe cristiana. A los mártires se les respeta por la fuerza de su carácter, a quienes transigen se les desprecia. Bueno, no es agradable el tema de hoy. No es agradable porque no nos gusta la aflicción, ¿verdad? Aunque vemos que la aflicción en la iglesia trae, la persecución es una aflicción, ¿verdad? Qué bien sería, ¿verdad? Todos decimos, wow, hay libertad, podemos predicar, nadie nos dice nada. Y todos escuchamos, ¿verdad?, los países en los que matan a los cristianos, queman las iglesias. Pero estamos contentos de momento porque pensamos, bueno, de momento nosotros tenemos libertad y podemos predicar. En parte lo que he leído lo último, pues es preocupante, ¿verdad? Porque aun teniendo esa libertad, aun teniendo, digo de momento, porque no sabemos, en cualquier momento puede llegar la persecución dura y severa que habla la palabra, ¿verdad? Como en algunos países. Pues, digo, bueno, es preocupante porque no vemos que sea eficaz, ¿verdad? Que aun teniendo libertad sea eficaz. Y parece como que la persecución trae, la aflicción, trae ese crecimiento que a veces pues lo queremos, ¿no? Y que no tenemos en la libertad. Todos hemos vivido la pandemia y la pandemia ha sido un momento en los que lo que nos ha demostrado, ¿verdad? A cada uno. No vamos a hablar del tema de por qué la pandemia, si es o no es real, si todo... No, eso no lo vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es el efecto que produce, porque en realidad, sea o no sea real, estuvimos sin la libertad, ¿verdad? Nos cortaron la libertad. No podíamos salir a la calle, no podíamos congregarnos, no podíamos estar cerca. No sé en vuestros países, en España la Navidad nos limitaron hasta el número de personas que tenían que estar cuando nos juntamos. No podía haber más de 10 personas y nos cortaron esa libertad, una libertad que, claro, con la excusa del virus, con la excusa de que era peligroso, con la excusa de que nosotros podíamos matar a otros, ¿verdad? Todo esto. Pero todo eso repercutió en la iglesia. Y muchos perdieron iglesias. Muchos tuvieron que adaptarse y decir, wow, me tengo que adaptar por internet porque de alguna forma tengo que seguir congregándome o tengo que seguir, ¿verdad? Y ahí empezó algo distinto
que de momento es imparable y que no llegará un momento en el que será parable, que es todo esto, ¿verdad? El Internet, los medios de comunicación, las reuniones por Zoom y todas estas cosas que en un momento dado está uniendo a un grupo de personas que realmente están interesados en ser iglesia y que entienden que hay persecución y que entienden que Dios tiene un propósito con todo esto y, y hay mucho sufrimiento y va a haber mucho sufrimiento. Por eso yo animo a las personas que están en nuestro grupo, a las personas que están estudiando, que se vean como depósitos, como almacenes de grano, como cuando pasó en Egipto, ¿verdad? 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, pero las vacas gordas no fueron para comer y sentirme muy bien y tal, no, fueron para acumular, para poder sobrevivir las 7 años de vacas flacas. Entonces, sí, yo no entiendo y no soy ni antes, ni medio, ni post-tribulacionista. Pero si la iglesia tiene que pasar la tribulación, 7 años, según lo que algunos ponen, o la Biblia, o que puede ser, no sé, ya te digo que eso del tiempo en la Biblia a veces varía. La iglesia va a necesitar un depósito de grano, un depósito de confianza, un depósito de la palabra, porque en la tribulación es quitada. La iglesia es perseguida, la persiguen. Seguramente prohíban la Biblia, prohíban las reuniones, prohíban todo, y la marca de la bestia, no sé cómo será, pero todo que se diga que es cristiano será perseguido, no podrá comprar ni vender. Es complicado, ¿verdad? Ese tiempo es complicado. Si tú no tienes un buen granero, no te estoy hablando de alimentos, ni de dinero, ni nada de eso. Te estoy hablando de esperanza, te estoy hablando de fe, te estoy hablando de confianza, de quién eres, ¿verdad? Pues lo vas a pasar mal y vas a tener que acudir a un granero, a alguien que te dé la esperanza y alguien que te diga, wow, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ahora, el tema de hoy a mí me llama mucho la atención ver que en aquella época, ¿verdad? Era claro que si tú te metes en el templo a predicar de Jesucristo, vas a tener problemas. Pedro y Juan no eran tontos. Sabían perfectamente qué es lo que iba a suceder. Habían visto cómo su Señor, sin haber hecho absolutamente nada, simplemente por predicar la verdad y mostrarse el Mesías, había sido crucificado. ¿Y quién los había crucificado? ¿Quién le llevó a los romanos? ¿Quién insistió en los romanos? Fueron esos mismos que estaban dirigiendo el templo. Y ahora van y Pedro y Juan se meten en la boca del lobo y empiezan a hablar de Jesucristo con toda libertad. Claro, uno diría, qué valientes, ¿no? Tenéis que ser como Pedro y Juan, ¿no? Pero Pedro y Juan, Pedro era un cobardica que negó a Jesús 3 veces. Juan no sabemos dónde se marchó cuando le arrestaron, porque todavía Pedro le siguió y le negó, pero Juan no se sabe dónde estaba. Hay un fundamento, y es el que yo quiero hoy retomar, y que quiero que esto te sirva, este encuentro, este rato que estamos aquí, ¿verdad? Te sirva para entender dónde te encuentras. Y no para que te pongas a hacer algo, porque sabéis que no se trata de hacer, sino para que no pierdas el tiempo y te dirijas a donde la realidad quiere Cristo que vayas. Entonces, sabemos que Pedro y Juan lo hicieron por el poder del Espíritu Santo. En Pentecostés vino el Espíritu Santo a su vida y desde entonces su vida estaba caminando con un poder diferente al que tenían, pero ellos eran igual. Pedro y Juan eran los mismos. Tú eres el mismo. Es el Espíritu Santo el que actúa. Es el Espíritu Santo el que, sin yo entender, sin yo esforzarme, me da esa valentía. Es el Espíritu Santo el que puso las palabras en un ignorante, en un pescador,
sin letras, esas palabras tan, ¿verdad?, tan medidas, tan bien, tan ajustadas para llevar al punto a lo que quería llevar con el concilio. El concilio eran gente muy, muy, muy estudiosa. Gente que tenía idiomas, sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban ahí metidos, eran gente que estaban y se dedicaban a eso y no era fácil, no era fácil hablar con ellos. Entonces, es el Espíritu Santo. No se trata ni de Pedro ni de Juan. No se trata de ti ni de mí. Se trata del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere que hagas. Ahora, es muy distinto a como estoy con el Espíritu Santo, voy a hacer lo que me dé la gana y el Espíritu Santo me va a dar el poder y la capacidad. A veces nos metemos en sitios donde Él no nos lleva. A ver, ¿no te has metido alguna vez en un live de ateos? Has salido ahí descaldado y digo, ay, ¿para qué me he metido? Y tal, y has salido dolorido, machacándolos, odiándolos, ¿no? Diciendo, ay, estos ateos. Y no era, claramente, no era la voluntad de Dios que tú hicieras eso. Es la voluntad que te lleva a tu corazón y por lo general son trampas que te llevan ¿para qué? Para limitarte, para obrar, para que tu celo, hagas algo que luego pues te vas a arrepentir porque no sirve para nada más que para vanagloria. Entonces, lo que yo te estoy poniendo hoy es que no se trata de que el Espíritu Santo sea algo que yo no siento, que yo no parezco y puedo hacer lo que yo quiera y Él me va a apoyar en todo lo que haga porque lo que hago... No. El Espíritu Santo es Dios y tenemos que aprender a saber dirigirnos por el Espíritu Santo. Y es algo que se va aprendiendo a través de la palabra, a través de tener esa relación con Él, a través de conocer cómo salen las cosas de mi corazón y por qué salen. La mayoría de las veces queremos ser buenos, ¿verdad? Queremos ser, no digo importantes, pero queremos llamar la atención, queremos que la gente reconozca lo que somos. Sí, la excusa es que oye, pero es que estoy con Dios, lo que quiero es que reconozcan a Dios, pero cada uno tiene su corazón y cada uno tiene su profundidad y eso es, y tú a mí me puedes engañar, yo a ti te puedo engañar, pero a ti mismo está mal que te engañes. Entonces Dios no te va a juzgar si por temor de que no salga de Él, que salga de ti, tú no obras. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él quiere que tú obres, ni tú se lo vas a impedir. Vas a decir, ¿pero qué ha pasado? Si yo no soy un cobarde, soy cobarde, ¿qué ha pasado? Porque es Dios el que está actuando. Entonces, eso es muy distinto. Tengo el Espíritu Santo, tengo poder y me lanzo y me voy y cometo a veces cosas que ya te digo que no tengo la aprobación de Dios ni el poder de Dios. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo. Entonces, wow, ahora, ¿cómo es eso del Espíritu Santo nos dirige, nos lleva y nos hace hacer cosas como vemos aquí con Pedro y Juan hoy? Que son capaces de meterse en la boca del lobo, hablar a personas, que personas se conviertan, retener un concilio. ¡Ay! Esto sería como si de repente tú en la pandemia te pusieras en medio de un hospital a predicar y vinieran los policías, ¿verdad? Y te detenieran. Oiga, ¿ustedes están en qué? A ver, ¿quién les ha mandado? ¿Quién les ha dado permiso? Ustedes no tienen derecho a esto, estar aquí. Vengan con nosotros y os metieran en la cárcel. Y al día siguiente juntaron a los jueces para decir que qué es lo que habéis hecho y vosotros, ¡pum!, tenéis que soltar, ¿verdad?, el argumento necesario como para que ellos no os detengan. Yo no sería capaz, yo digo, Señor, ilumíname, yo creo. Ahora, si te metes tú, a lo mejor Dios permite, dice, mira, la vas a pasar mal para que te des cuenta de que te has metido tú en un follón que yo no te meto, que yo no te he metido. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se produce esto? Bueno, todo empieza con el conocimiento de quién eres.
y de quién es Él. Eso es algo que tenemos que trabajar a diario. ¿Por qué? Porque hemos andado el resto de nuestra vida independiente creyendo que nosotros somos los que mandamos. Sí, Dios tiene sus leyes, sí, Dios es poderoso, pero ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda? ¿Quién te ha dicho con quién te tienes que casar, cuántos hijos tienes que tener, cuál es tu profesión, de qué vas a dedicar el tiempo, qué películas o qué música escuchas? Todo eso lo has elegido tú. Y hoy en día vas caminando en una estructura que te has creado desde la infancia hasta ahora, que está muy marcadita y que está muy reservada. ¿Para qué? Para que te guste, y a veces no nos gusta cómo es la vida y queremos que la vida sea distinta porque hemos dicho que el corazón desea, pero no todo podemos cumplir lo que nuestro corazón desea, ¿verdad? Y más si estamos viendo la televisión y las series y vemos a la gente cómo vive, que parece que somos los más pobres del mundo, ¿verdad? Viendo cómo viven ellos. Un sistema de consumo, un sistema de cada vez más, y aunque tengas, no te satisface porque quieres más. Y hay más, y más sensaciones, y más. Por eso el problema de las drogas, el problema del dinero, el problema ¿verdad? Del sexo. Ellos mismos, por ejemplo, con el tabaco, no sé en otros países. Aquí en España las cajetillas de tabaco, es horrible ver las cajetillas, son asquerosas, pero te ponen fotos de tumores y de cánceres. El tabaco produce cáncer. ¡Wow! Cualquier persona que viera eso ya no va a fumar. Mentira. Eso no hace absolutamente nada. El sexo es mentira, no hagas caso a la pornografía, es todo mentira. Pero la gente no cree que es mentira. Sigue buscando ese placer, que yo que sé, que yo está, y al final, como no lo encuentran con la pareja, terminan haciéndolo con animales. O con, sabe Dios, con niños, con bebés. Todo una mentira. Todo una mentira. Una estructura de mentira. Y por eso yo he leído al final que el enemigo en nuestros países, en los que creemos que tenemos libertad, es mentira. Ha estructurado un sistema para que el Evangelio no llame la atención. Somos religiosos, somos tontos, qué gente, mira, pobrecitos, ahí. No convencemos a nadie, pero ¿por qué no convencemos a nadie? Porque realmente estamos viviendo una vida, somos cristianos, pues como el hippie, que era hippie, o por moda, por tradición, pero queremos seguir nuestra propia vida. No entendemos que cuando nos convertimos en cristianos nos convertimos en siervos. Yo sé que hay muchos que si les hubieran dicho que van a ser siervos no se hubieran metido como cristianos. No. Yo creía que esto del cristianismo era para que si me muero ir al cielo. Amigo. No, señor. Esto del cristianismo es que ya no caminas en la naturaleza que tú has nacido, ahora caminas, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo lo del arrepentimiento. Hoy ya estamos. Bienvenido a todos los que se han arrepentido y han decidido que quieren ser siervos. Por ser siervos significa que tu vida pertenece a Dios. Lo que Dios quiera para ti. Tú eres capaz de decir, Señor, lo que tú quieras. Pues ahora te voy a producir un cáncer, ¿verdad? Y vas a estar ahí en la quimio y tal, y ahí vas a conocer. Claro, no lo sabemos lo que va a pasar o el plan que tiene. Pero si tú eres hijo o hija de Dios, si tú eres siervo, todo lo que te sucede tiene control Dios. Ay, no, pero ¿por qué me voy a morir si ahí soy hijo? Es que los hijos de Dios también se mueren. Es más, la muerte es el camino hacia la libertad de este mundo, que en este mundo tendrás aflicción.
Este mundo no es para divertirse. Este mundo es para luchar contra un enemigo común. Y ese enemigo común ha decidido ponerse en contra de Dios. Pero bueno, tú ya estás, ya eres siervo, ya no tienes que preocuparte, ya no puede hacerte nada Satanás. Tú estás esperando a que venga el pasaje para ir al cielo. Ay, no, 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 todavía no. Que quiero disfrutar la vida. Ah, entonces, eso es lo que yo vengo hoy a decirte. Tú eres siervo y tienes que entender, como entendían Juan y Pedro. Ellos no eran ya pescadores, eran pescadores de hombres. Ahora su vida dependían del Espíritu Santo. Y fijaros, bueno, Juan todavía aguantó un poco más. Yo no sé si es malo, mejor o peor, porque al final el que más aguanta más sufre, ¿no? Es como Juan el Bautista, que llega Juan el Bautista, yo vengo a abrir el camino, una vez que ha abierto el camino, vamos, pente para allá. ¡Pam! Le cortan la cabeza, ni sufrió. Mejor morir que te corten la cabeza que no estar ahí en la cárcel, ¿verdad? Toda tu vida, ¿no? Esperando a que... Vamos, Juan, vente para acá, ya terminaste tu misión. La muerte no es malo para quien cree. Porque en realidad no mueres, viajas. Para el que cree no existe la muerte. Simplemente es un viaje. ¿A dónde? A la presencia de mi Señor. A ese que yo, en un momento dado, yo no sé cómo sentirlo, pero que he decidido obedecerle. A ese que su palabra dice que está en mí y que me gobierna y que me dirige y que yo tengo que entenderle y seguirle. Me voy con él, a donde él está, y ahí sí le voy a ver. Y voy a estar con todos los que adoran. Ya no va a haber enemigos, porque allí todos los que hay son gente que ha entendido que Él es el Señor. Entonces, es cierto que la iglesia de hoy en día está, pero no vamos a echarle culpa a los pastores o a los líderes de la iglesia, ¿no? Ellos son tan víctimas como nosotros. Claro, ellos tienen su responsabilidad y es la palabra la que les juzga. ¡Ay de aquellos que hacen tropezar! Los que se hacen maestros, ten cuidado. El maestro tiene más responsabilidad que el que no es maestro, porque si estás enseñando mal, se te va a hacer responsable. ¡Ey tú! Estás haciendo caer a mis pequeños. ¿Qué estás enseñando? ¡Ay, es que a mí me han enseñado eso! Digo, mira, antes de enseñar eso, ponte pilas. Y ser responsable de estar enseñando la verdad, no otra cosa. ¿Verdad? Entonces, no digo vamos a echar culpa a los pastores ni a los líderes. Todos somos culpables. Y vemos que la iglesia está todo el día enfocada, ¿verdad? En vamos a dejar de pecar. O sea, es como que la iglesia es una depuradora, una lavadora. Todo el día ahí vamos con los creyentes. Y viene la gente nueva y qué vergüenza, ¿no? En vez de ser un sitio de santos, un sitio de justos, un sitio donde la iglesia, ¿verdad? Como yo veo a esta iglesia, ¡ey! Mira, si hablamos en el nombre de Jesucristo nos van a matar. Señor, trae milagros, prodigios, ayúdanos a tener la fuerza suficiente para seguir hablando de ti. No nos importa que nos maten. ¿Verdad? Están preocupados ellos. ¡Ay, qué hacemos! ¿Cómo vamos a ¡Ay, cómo vamos a predicar ahora si no nos dejan echar papeles! ¡Ay, qué! No, señores. Ellos no están preocupados por ellos. Están preocupados de seguir. ¿Y qué necesitan? Lo que tú y yo necesitamos. Que el Espíritu Santo nos dé denuedo. ¿Tú sabes lo que es eso? Significa que tú hables la palabra y... Yo hoy estaba preparando el evento, estaba en la reunión, estaba leyendo y estaba... Yo digo, Señor, ¿qué les voy a decir? No importa. Tú vas a poner en mí lo que tengo que decir. Porque no se trata de que yo tenga ese conocimiento. Yo quiero ser dirigido por el Espíritu Santo. Y no lo digo para fanfarronear, ni lo digo para... porque me siento tan humilde como vosotros. Y estoy aquí
para exaltar al que realmente merece la pena exaltar. Y si yo me agrado y me alegro de las personas que reciben en este canal, no lo hago por mí, digo, ay, qué bien lo que estoy haciendo. Realmente, digo, lo hago por él, porque para mí es tan beneficioso lo que he creído y he aprendido, que digo, wow, tú sigues trabajando. Y bueno que me puedas usar, ¿verdad? A uno como yo. Normal y corriente. No soy especial. Sí, Dios me ha dado talentos, pero a ti también te los ha dado. A lo mejor tú sabes cocinar, yo no tengo ni idea de cocinar. A lo mejor tú eres increíble para... Yo no, yo de verdad, a mí se me da bien la pintura y algunas cositas y... Cada uno Dios opuesto. ¿Para qué? Para que juntos. Ahora eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién nos junta? El mismo espíritu que mora en mí, mora en ti. Si es que mora, dice la palabra. Todo es cierto que la iglesia de hoy en día está así, ¿verdad? Vamos a volver a leer para reconocer. Si estamos dentro, pues a ver. Mira, a Dios no le gustan los tibios. Yo no entendía eso. ¿Cómo que tibios? Oye, por lo menos no son fríos, ¿no? Son medio calientitos. No les gustan los tibios. Dice que a los tibios los vomita. ¿Por qué? Porque el tibio es el que se cree caliente, pero no lo es. Está más frío que el frío. El tibio es el que no está ni en un lado ni en el otro, no está en ningún sitio. Defínete. Si te quieres definir frío, pues frío, Dios trabajará contigo. Y te hará, y en un momento dado dirás, ya no puedo más, ya no, ya sí, ahora quiero ser dirigido por ti, ya me importa, y este corazón que tengo, Señor, me arrepiento y me voy a ti. ¿O no? O dices, yo es que quiero ser caliente, ya basta de tibieces, ya basta de guiarme a través de mi corazón, a través de las cosas que, mira, el mundo... La televisión, los medios de comunicación, la moda, la fama, todo eso, las redes sociales, el TikTok, sí, esto también. Los vídeos y tal, están colocados para que tú seas un cristiano que no sirve para nada. Esa es la estrategia de Satanás. Dice, en lugar de amenazar el cuerpo, la persecución de Satanás hoy en día apunta al ego. ¿Verdad que hay mucho ego en el mundo? ¿Verdad que hay mucho ego en la iglesia? ¿Verdad que hay mucho ego en cada uno de nosotros? Amenazando nuestro orgullo egoísta. Primero nosotros, primero nuestra familia, primero nuestra iglesia y después. Hay un orden, ¿verdad? Tú no sabes que las prioridades las pone Dios porque tú eres siervo de Dios. Tú no puedes poner prioridades. Tu corazón coloca prioridades, pero la carne es contra el espíritu. Nuestra necesidad de aceptación, ¿verdad? Que uno quiere ser aceptado, reconocido y cuando se siente despreciado, anulado, eso es algo que el enemigo hace. Primero nos pone esa sensación de orgullo y después nos pega el palo con otro que nos viene y nos rechaza y nos hace sentir débiles, nos hace... ¿Qué? ¿Y qué hicieron a Jesús? Si no le rechazaron, hasta sus propios discípulos. O nuestra posición, ¿verdad? Nos gusta cuando tenemos posición en la iglesia, cuando tenemos posición en la empresa, cuando tenemos posición en la familia, cuando tenemos... ¿Qué posición? Yo soy siervo de Cristo. La posición, Espíritu Santo, es el que tiene la posición y dependo de Él. Y si muero, que muera. Pero es Él, el Espíritu Santo. Satanás ha destruido gran parte de la eficacia espiritual de la iglesia sin tener que matar a los creyentes que la conforman. Es decir, nos ha hecho aliados suyos. Hoy en día, ¿verdad? Viene la gente, ¿qué estás diciendo?
Estás equivocando a la gente. Eso es una doctrina de Satanás. Lo mismo que decían los fariseos. Lo decimos entre nosotros. Y nosotros también, ¿verdad? No vamos a decir lo que nos dicen de nosotros, pero nosotros también. Yo lo he hecho con los católicos, con... Ay, yo sí, ellos no. Señores, no se trata de nosotros, es el Espíritu Santo. Es Dios quien juzga. Dice, es mucho más eficaz hacer que los creyentes vivan de manera egocéntrica, complaciente, indolente y mundana. ¿Verdad? Que las iglesias son parte de la culpa de que las iglesias sean así. Es esa sustancia, esa mentira que no nos hace creer que Jesucristo nos pone en un lugar apartado. Somos apartados. Ya no pertenecemos al mundo. Cuando tú afectas a Jesucristo, ya no perteneces al mundo. Eres apartado para Dios. Santo. Hebreos 10:10. Que quieran... Más que nada para que no me lo esté inventando, ¿vale? Porque yo sé, ¿no? Yo sé que no, es un proceso de santidad y tiene que ver con obedecer y con hacer. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Santificados, santos, apartados. Y si somos santos, somos perfectos. Hebreos 10:14. Vamos allá. 2 versículos claves, ¿verdad? Para creer, entender quién es y dónde estás. Tu posición es de santidad y eres perfecto en Cristo. Tú no, por tus propias fuerzas, no, somos muy imperfectos. Pero en Cristo tienes que creerlo. Entonces, ¿por qué fumo? Porque no has creído que eres perfecto en Cristo. Quieres ser perfecto por tus propias fuerzas y eso te hace ser tan imperfecto que no dejas de fumar. Pero ahora cree que eres perfecto. Y cada vez que te fumes un cigarro, soy perfecto en Cristo. Y lo que Cristo ha empezado, Cristo va a terminar. Y vas a ver que la tos que te entra y cómo ni te gusta fumar. ¿Por qué? Porque crees la palabra, porque es a través de la palabra, no a través de tu esfuerzo, a través de tu tesón. Hebreos, vamos a Hebreos, que me lo he vuelto a llevar. 10:14. Anda, ahora no lo encuentro. Aquí. Tengo la Biblia rotita por aquí, de tanto que la manejo. Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda, otra vez, ¿verdad? Solo una vez, Jesucristo ya murió y ya está hecho. En lo que vino a hacer ya lo hizo, ahora está, ya venció la muerte y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre viendo su obra redentora y esperando que la Iglesia en su trabajo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la guía de la palabra y del Espíritu Santo, terminemos lo que él empezó. Tenemos un plan. No se trata de llegar a tu día de la muerte con mucho éxito y habiendo conseguido lo que tú deseabas. Hay un plan. Y no es un plan personal para cada uno. Es un plan de grupo. Es un plan de un cuerpo. El cuerpo de Cristo que está en la tierra, que le ha placido que seamos todos los que creemos en Jesucristo. La Iglesia. La Iglesia. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Para siempre. Créelo a los santificados. Aquellos que santificó con esa misma ofrenda. Las bienaventuranzas de Jesús, todos los que estén en el taller del jueves, vamos a tener oportunidad de poderlas ver porque parte de la parábola que vamos a ver, somos la luz y una luz no se esconde debajo de un almud, pues la primera, porque hay tres sitios en la Biblia que utiliza esa referencia de que no se debe
cubrir la luz con el almud. La primera viene después de las bienaventuranzas. Bienaventurado, ¿verdad? Digo que todos los que estemos en el taller de Zoom el jueves vamos a poder verlas más profundamente, las bienaventuranzas. Pero en sí, a modo de adelantamiento, yo te puedo decir que las bienaventuranzas están hablando de la persona que está dispuesta para recibir a Cristo. O sea, no es algo que viene como un beneficio por estar en Cristo. No, no, no. La bienaventuranza es el estado, porque bienaventurado, ¿verdad? Que parece que se traduce con feliz, contento, En realidad tú tienes que sustituir la bienaventuranza, es Jesucristo. No, no hay otra felicidad sino tener a Cristo. No hay otra forma de vida si no es a través de Cristo. La bienaventuranza es Cristo. Entonces, cuando habla de bienaventurado es como decir, Cristo está para los... más o menos, porque Cristo es la bienaventuranza. Entonces, quiero rescatar de las bienaventuranzas, quiero rescatar los 3 versículos últimos, eso está en Mateo 5, para que veáis qué dice, porque ahí está hablando de una persona que está preparada para entrar en el reino de los cielos a través de Jesucristo, que habla esos 3 últimos versículos, ¿verdad? Estoy hablando del 5, 10, 11 y 12. Mateo 5, 10, 11 y 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las claras posiciones, o sea, una clara que te aclara de que te realmente has entrado en el reino de los cielos, es que vas a tener persecución. ¿Por qué? Porque dejas, aunque el esclavizador nos trata muy mal y nos hace sufrir mucho, claro, Dios lo hace para que tú quieras entrar en el reino de los cielos, para que ya dejes de estar ahí esclavo y estás mal, ¿no? Uno si estuviera bien como esclavo de Satanás no iría al reino de los cielos. Acabaría la vida y luego cuando nos encontráramos delante del tribunal de Cristo, diríamos, ¡ay! ¿Cómo no me avisaste? No, una de las causas de que es un sitio fatal, ¿no? Que Dios lo sabe, que Satanás trata muy mal a sus hijos, es eso, porque nos da, pero nos da para quitarnos la esencia de Dios, y somos seres creados para estar con Dios. Y hay algo que por mucho que nos dé, ¿verdad? ¿No habéis visto que los ricos, dicen, lo tienen todo y sin embargo no son felices? No alcanzan la paz, no alcanzan, al contrario, mueren hechos polvo y tal, porque, ¡ay, voy a morir y voy a dejar toda esta herencia! Y, ¡ay, ahora que he acumulado tanto! Y... ¿Qué es lo que produce realmente la paz en este mundo si no es lo que decía hoy Pedro? No hay ningún nombre debajo del cielo. Jesucristo es el único nombre. Yo no sé cómo lo ven los musulmanes. Para los musulmanes están dados a obedecer la palabra. No sé cómo verán eso, me imagino que no lo leen. Pero no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Verdad? Entonces, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. No porque seas justo, sino porque Jesucristo te hace justo. Esa es la justicia, pero ya no es la justicia, no es perseguido por la justicia del mundo. No, eres perseguido por la justicia de Dios. ¿Cómo que tú, si eres un sinvergüenza, vas a ser justo? Porque has aceptado a Cristo. Eso ni te lo creas. Haz el favor de callarte, y no digas nada, porque vais a ver que dentro de muy poco, en los países, ya hay algunos que están ahí dándole, van a decir, uy, hablar de Jesucristo es muy malo. Es muy malo, y se van a inventar mil y una cosa. Y nos van igual que el virus, ¿verdad?
el virus, el virus, el coronavirus o el, yo qué sé. Igual que ese, vamos a ser como contagiadores y nos van a poner el bozal y va a decir, "Tss", a callar. Y como hables, para adentro. Si tú no tienes al Espíritu Santo, si realmente no has entendido que te posiciones de servirle a Dios, vas a pasarlo mal. Vas a pasarlo mal porque te vas a sentir fatal. Te vas a sentir como que quieres y no puedes. Y te va a Satanás, te va a traer, eres un falso, no sé qué, mira el hijo y tal, anda, cobardica. Y vas a estar hecho polvo. Pero es que no se trata de ti, se trata del Espíritu Santo, el que te va a dar el valor y te va a importar 3 narices, o 2 narices, o una nariz, no sé cuántas, lo que te digan. No pueden cortar tu libertad, no pueden cortar. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? 11. Bienaventurados sois por mi causa cuando os no, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo. Porque va a ser mentira todo lo que van a decir, pero esas mentiras van a producir persecución. Y ya está sucediendo, ¿verdad? Desde el propio cristianismo, este canal, por poner un ejemplo, y no porque, pero yo en mi iglesia pasa lo mismo. Mi iglesia en algunos países es nombrada como una secta satánica, simplemente por predicar a Cristo, por predicar la gracia, por predicar que Cristo, solo Cristo salva. Eso está pasando y pasa. ¿Y quién lo dice? Los propios cristianos. Como aquí donde Pedro hemos visto que eran los propios sacerdotes, los propios que estaban guiando al pueblo, estaban impidiendo que se hablara del Mesías, impidiendo de hablar de Dios, impidiendo de hablar de la salvación. Ya, a callar. Ahora, examinar esos corazones, y no por crítica. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque claramente los sacerdotes tenían un interés claro de poder. ¿Qué intereses tienen los que hablan mal del canal? ¿Qué les molestamos? ¡Ay, es que se van a ir al infierno! No van a ir al infierno si estamos predicando de Jesucristo. Es que no, es que si no haces obras, si no... Pues lee bien la Biblia, amigo. Porque no sé quién va a ir más al infierno. No se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que dice la palabra. ¿Y tú quién eres para traer una acusación? Deja que la palabra traiga la acusación. ¿De qué te estorbo? ¿Tienes envidia? ¿Tienes celo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Satanás está poniendo en tu corazón? Que en vez de hacer lo que la Biblia dice, amar a tu prójimo, vienes a desprestigiar, vienes a insultar, vienes a molestar, porque todavía los ateos es normal, ¿verdad? Los ateos no conocen a Dios, no tienen el amor de Dios, pues no tienen amor, pues lo que hacen es normal. Están dentro de una posición clara de servir al enemigo contra Dios. Si no estás con Dios, estás contra Él. Aunque hay personas, ¿verdad?, que no creen, pero esas personas que no creen no están ahí empeñadas en meterse en sitios cristianos a burlarse de ellos. No, simplemente no creen y ya está, y están esperando y están buscando. Yo tuve una época que buscaba, pero no me ponía yo a machacar a los cristianos. Yo veía a los cristianos y no les decía nada. Digo, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no creo, pues no creo, ya está. Ellos, si creen, muy bien, me parece muy bien. ¿Quién somos nosotros para decir que están equivocados ellos? Ya lo dice la palabra. Tú no tienes que decir absolutamente nada. Tú tienes que enfocar en qué quiere el Espíritu Santo que haga. Y si no lo escuchas, no lo sientes o no lo sabes,
para no hacer obras muertas, para no equivocarte, para que no te lleve a donde te quiere llevar tu corazoncito, a un estado de vanagloria y de posición farisaica, judaizante, de orgullo. Ay, qué bien, hoy me he levantado temprano, me he leído 7 capítulos de la Biblia, he estado 2 horas orando, uy, este fin de semana voy a diezmar a la iglesia. Y... Señores, tú tienes que hacer lo que Él te diga, y si Él te dice, da la vida por mí. Pedro, Pablo y otros 9, bueno, y miles de personas, y vamos a ver aquí en Hechos, ¿verdad? Está pasando porque Dios quiere que pase. ¿Cómo es tu Dios? Y termino con esta conclusión. ¿Cómo es tu Dios? Bueno, el 12 dice, gozaos, termina así, ¿no? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Va a haber persecución, pero por lo menos que sea una persecución clara y definida, no porque Satanás me haya puesto con una llamita que no sirva para nada. Por lo menos que esa persecución sea clara y definida, que realmente sea una llama que está ardiendo y que está haciendo un verdadero... Y digo, no se trata de que te pongas a arder, se trata de que ya no seas tú, sea el Espíritu Santo dirigiéndote. No es algo que tú digas, voy a hacerlo ahora sí. No, es algo que tienes que aprender. La vida en el Espíritu es muy distinta a la vida en la carne. ¿Eres espiritual? ¿Has nacido de nuevo? Ahora ya no eres tú, ya eres Cristo en ti. ¿Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? Pues no lo sé. Pues ahí estás, pedita. Mira la palabra. Cree. ¿Crees que Jesús te ha limpiado, te ha justificado, te ha santificado, te ha perfeccionado, que ya eres parte de Él? Que ya no tienes que trabajar en ti tú, que ya lo va a hacer Él. Que le perteneces. ¿Crees eso? Entonces déjale. Él va a ir poco a poco mostrándote y enseñándote. ¿Y el resultado? Es gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, amor, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay quien se oponga. ¿Ok? Entonces, no tenemos libertad. El enemigo claramente ha preparado una estrategia. Ya la hizo desde que convirtió la Iglesia Católica como oficial. No digo la de ahora, digo en aquella época cuando convierte el cristianismo en la religión oficial del Estado. Ahí comete la Iglesia un gran error. Yo me imagino que habría algunos que todavía seguirían, ¿no? Y esos eran los herejes y los que estaban perseguidos y los que seguían y todavía siendo mártires. Pero ya la Iglesia dejó de crecer. ¿Por qué? Porque ya no era perseguida. La estrategia de Satanás fue, hay libertad de gozo, hay libertad, puedes adorar a Dios. Sí, lo que estás adorando es a tu ego. Lo que estás adorando es a tu vanagloria. Lo que estás adorando es a tu posición y estás utilizando un Dios de bolsillo que no es realmente el Dios correcto, el que te tiene que guiar y dirigir. Amén. Verus, pastor, yo antes de que Dios me alcanzara, los testigos de Jehová venían y yo los escuchaba. Pues los testigos de Jehová están muy equivocados, pero hay que orar por ellos. Porque tienen ahí, no creen que Jesús es Dios. Eso es la clave. ¿Cómo puedo salvarme si no estoy creyendo en el que me salva? Por mucho que quieran elaborar, son de obras. Los testigos de Jehová, ¿crees que van de 2 en 2 porque ellos quieren? Van porque están obligados. Tienen que cumplir una serie de horas y si no cumplen, no son salvos. Y están ahí más preocupados. No saben si van a ser de los 160.000. Así que
Nuestro tío Jehová hay que orar por ellos. Amén. La oración es la herramienta del cristiano. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cómo hacer, cuando no sepas, ora. Porque eso sí vas a hacerlo, sabes hacerlo. Y aunque te equivoques, no pasa nada. Estás ahí con Dios y Él va a hacer caso de lo que estés orando bien, ¿no? Es como cuando tu hijo viene a pedirte algo que tú sabes que le va a ir mal, ¿no? No haces ni caso, pero por eso no deja de ser tu hijo. Entonces, ora. Y en la oración vas a ir uniendo tu corazón a la palabra, que es Dios, y Él va a ir mostrando el poder. Amén. Bueno, ¿hay alguna persona que quiera? Buenos días, José Luis. Me alegro verte y saludarte. Raquel, ¿qué tal, Raquel? Bendiciones. ¿Hay alguien que quiera subir, hablar, comentar algo? Vamos, todavía tenemos una hora y una hora, media hora y 10 minutos. 60 minutos. 60, 70 minutos. No, a ver, 30, 40 minutos. Vamos, arriba alguien. Preguntas. Hay un montón de preguntas. Yo sé que te estás preguntando muchas cosas. Claro que las mejores que se lo preguntes en intimidad a Dios, ¿vale? Y que luego no esperes una respuesta en tu mente, sino que Dios te la traiga a través de la palabra. Y no vale abrir la palabra, a ver qué Dios me dice. ¡Pah! No, no, es esa confianza, ¿verdad? De que Dios va a decírtelo a través de su palabra. Bueno, una persona. Bueno, el perro está por aquí. Mañana empezamos. Hoy hemos terminado el 31, ¿verdad? Mañana vamos a tener un último día de la semana del estudio. El episodio trágico, ¿verdad? De este matrimonio que muere por mentir al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué es eso, ¿verdad? No sé por qué no han hecho una doctrina, los que hacen doctrinas, de que si mientes al Espíritu Santo te mueres. Porque ahí está, ¿no? Podrían hacerla, igual que hacen doctrinas de otras cosas, pues podrían hacer eso. Debe ser que no es muy, nadie quiere subir. Pero es cierto, aquel día, este matrimonio por mentir al Espíritu Santo, al juicio llegó. Y yo siempre digo, como Dios sabe dónde va a ir la persona, no le importa que se acabe antes de tiempo, que, para que vaya a tener más tiempo a esa persona ahí incordiando y haciendo, si al final sé dónde va a ir, ¿no? Entonces, no sé cómo va eso, no lo entiendo, pero es cierto. Dios tiene su juicio, ¿no? El diluvio fue un juicio. Las ciudades que salieron ardiendo, ¿verdad? Gomorra y Sodoma fue un juicio. Y, y dice, ay, si hubiera un justo, si hubiera 5 justos. Y Dios lo dice, digo, mira, si hubiera 5 justos, no lo haría por esos 5 justos. No se quemó ni un justo. Es igual que se quemaran aquel día, que si continuaran hasta el día que murieran más de vejecitos. El lugar donde iban a ir es el mismo sitio. Entonces, hay juicio. Y hay un juicio preparado para todos los que no conocen y no han reconocido a Jesús. Hay un juicio. Lo mismo que en el diluvio, ¿verdad? Que estaba ahí Moisés no, Noé. ¡Ah, vamos, que va a llover, entrar! Hasta que la puerta ¡pum! La cerró Dios. No la cerró Noé, la cerró Dios. Porque se cerró desde fuera. Ahora es igual. Vamos a entrar. No, todavía no. No, va, qué tontería. Es esto, guay.
Y estábamos predicando, ¿verdad? Que se acaba el tiempo, que se acaba, que se acaba, que viene el juicio. Pues dice, ayer estaba leyendo que se necesita del poder del Espíritu Santo para hablar del poder. Claro, pero no es algo que te dé para que tú hables. Es el mismo poder el que habla. Es el mismo poder. Es el mismo poder. O sea, ¿por qué? Porque a veces creemos que tenemos poder y lanzamos nuestras palabras diciendo con el poder que tengo, pero es que no. El poder es Él. Tú no tienes ningún poder. Tú vete de Dios, ya verás que el poder que tienes. Es la confianza de que Él va a poner las palabras. Sin el Espíritu Santo no podemos hablar de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es yo le llamo el compañero, el invisible, ¿no? El desconocido, ¿no? Está con nosotros, pero qué poco lo conocemos. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? ¿Te gustaría conocer al Espíritu Santo? ¿Te gustaría ver cómo? Está en la palabra. Tienes que ver, en la palabra está el Espíritu Santo. La palabra te muestra cómo actúa el Espíritu Santo en ti. En la palabra, es la palabra la que hace. Tú eres tierra y la palabra viene y sales y te mete la semilla, ¿verdad? Y la semilla crece y hace fruto. ¿Qué hace la tierra? Nada, nada más que albergar la semilla. Eso es lo que tú tienes que entender. Que tú no eres quien, es la palabra. Entonces, de repente escuchas la palabra entra, Dios produce un fruto y el fruto es la palabra que tú estás diciendo a otra persona, pero es el fruto de la palabra, no es tu habilidad, no es tu mente, no es tu corazón, no es tu interés, es la palabra. Entonces, cuando uno deja que Dios haga, puede hacer. Mientras que nosotros creamos que somos nosotros a través del poder, ¿no? Como los superhombres, ¿no? Esos que tienen poderes. No, no tenemos ningún poder. El poder es el Espíritu Santo. Este milagro que estamos leyendo, Pedro, levántate y anda. ¿Mm? Pedro no hace nada. Es el poder del Espíritu Santo que le dijo, vamos, Pedro, tengo preparado una gorda hoy. Vais a ver, vais a pasar la noche en la cárcel. Sabe Pedro lo que va a pasar. Va para el templo a orar, chan, 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 se encuentra un cojo, le pide dinero, no tiene dinero, le mira y de repente, sin saber cómo, porque no te creas que Pedro dice, ay, si le digo a este será sanado, ¿qué me dijo Jesús que tenía que hacer? Y no le da tiempo a reaccionar porque el propio Espíritu Santo le actúa sobre él y entonces Pedro dice, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que te digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No hay ninguna posibilidad de que ese cojo volviera a ser cojo más. Porque en ese día Dios, no Pedro, no la fe de Pedro, no, Dios. Y eso es lo que tienes que entender, de que Dios actúa sobre nosotros como Él quiere. Tú eres un siervo. De repente viene tu amo y te dice, vamos, haz esto. Siervo inútil soy, lo que tengo que hacer hago. ¡Bum! Lo haces. Uy, ¿y lo que ha pasado? Siervo inútil soy, lo que tengo que hacer eso hago. Mi Señor. La autoridad es mi Señor. El dueño de esto es mi Señor. ¿Vosotros veis a Pedro? Diría que yo como creo, es como yo que... No. Todo el poder, toda la gloria. Y le van a cortar la cabeza. Van a decir, como sigas hablando de Jesús, tú haz lo que quieras. Pero yo tengo que obedecer a Dios. Y no es que quiera obedecerle, es que me sale obedecerle. Lo que estoy diciendo es porque estoy lleno del Espíritu Santo. Pero no mentalmente, no intelectualmente, es real. Es real. El Espíritu Santo nos gobierna, nos inunda, nos llena y ¡pum!, hace lo que quiere con nosotros. Es real. Es real. Bueno, vamos.